Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar acerca del cambio. Viene nuestro querido amigo y coach de cabecera del podcast para gente normal, nuestro queridísimo amigo Pepe Fernández, con toda su experiencia y su sabiduría a explicarnos, a platicarnos y a dejarnos un poquito más tranquilos con respecto a este tema del cambio. Estamos viviendo una época de cambios muy fuertes, cambios personales, cambios laborales, cambios familiares, cambios en muchos sentidos y de repente es complicado saber si la decisión que estamos tomando es la correcta y sobre todo si este cambio en el que estamos pensando es algo que nos puede ayudar y que nos puede ir mejor. Entonces, pues siempre es bueno escuchar de un experto el saber y el ayudarnos a tomar mejores decisiones. Por favor, siéntense, tráiganse un tequilita, una cervecita, un cafecito, lo que ustedes quieran. Vengan y disfruten este podcast que está de verdad muy interesante, muy ameno y muy divertido con nuestro querido amigo Pepe Fernández en el episodio número 22 del podcast para gente normal. Yo soy Mario Peña, quédate con nosotros. Bienvenidos mis queridos amigos a este episodio número 22 del podcast para gente normal. Yo soy Mario Peña y el día de hoy tenemos como invitado nuevamente a nuestro querido amigo Pepe Fernández, ya conocido por todos nosotros. Muchas gracias Pepe por aceptar esta invitación y bueno, contigo tenemos muchos temas, muchos temas por tocar. El podcast anterior fue todo un éxito. Muchas felicitaciones recibimos por parte de mucha de nuestra audiencia hacia ti. Mm. Y bueno, pues con muchas, con muchas, ahí se me fue la palabra por eso. Bueno, nos pidieron muchas personas que regresaras a grabar con nosotros para Ujú. que nos sigas ilustrando, que nos siga usted ilustrando, mi querido maestro. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y además creo que muy fresco, porque estamos pasando por una etapa complicada, más allá de la pandemia y de la crisis, estamos pasando por una etapa muy complicada porque estamos viviendo muchos cambios. Sin embargo, el tema del cambio es algo complicadísimo, ¿no? Más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, el que alguien como tú, un experto como tú, nos explique y nos ayude también a entender qué tenemos que cambiar, si es necesario cambiar, si no es necesario cambiar, y si sí, cómo tenemos que cambiar, ¿no? Porque también esa es la otra. Es muy fácil decirlo, pero ¿cómo le hago, no? Entonces, yo tengo varias preguntas para ti, mi querido Pepe. Ujú. Y bueno, pues vamos a recibir a mi querido Pepe con un fuerte aplauso, mi querida Muchas audiencia. gracias. ¿Cómo Gracias. Es estás, un Pepe? placer. Muchas gracias por invitarme otra vez, Mario. Me encanta la idea. Ni siento que me estás entrevistando. Me pongo a platicar. Me cortas, por favor, Claro, tú dale. porque luego me inspiro. Pues es un placer. Que bueno. Es un tema muy interesante. Por supuesto que tiene que ver con lo que estamos viviendo, la pandemia y todo este asunto. Pero es un tema con el que deberíamos de vivir en la cabeza siempre, siempre. Eh, Prácticamente toda nuestra vida estamos cambiando y deberíamos de ser seres acostumbrados al cambio. Yo no sé por qué no lo somos. Y fíjate que además, entre otras cosas, aquí entre nos y ahorita que nadie nos está escuchando, Ok. cuando yo estaba preparando un poco el tema y recordando algunas cosas del cambio, eh, me di cuenta que iba a ser un momento en el que me iba a hablar mucho a mí mismo. Este, a ver si no solito me descalabro. Porque Bueno, pues también está bien. soy muy bueno para hablar, pero a la hora de la hora, no soy bueno para actuar. Entonces, a ver si no
me mando solito un boomerang en todo lo que estoy diciendo aquí. Bueno, pues también se trata, ¿no? Que al estar dando recomendaciones y parte de tu experiencia de lo estudiado, pues obviamente también te sirve de manera personal, yo supongo. Y bueno, pues una de las primeras preguntas que yo tengo, Pepe, es por qué esto de verdad me hace muchísimo ruido. ¿Por qué tenemos que cambiar o por qué tendríamos que cambiar cuando estamos en un momento tan cómodo de nuestra vida, cuando estamos en una zona hasta cierto punto de confort, que yo no sé si sea bueno o sea malo estar en una zona de confort, pero finalmente estás en un confort? ¿Por qué tendría que salirme de ahí a buscar un cambio? Mira, solo de dos cosas podemos estar seguros en esta vida. La primera, me imagino que ya la sabes, Sí, es que nos vamos a morir. exacto. Y si alguien no lo sabía, le acabo de echar a perder el día, No, pues, le tengo esa mala noticia. no va a dormir hoy. La segunda es que todo cambia, todo está en un constante cambio, ¿no? Eh, no quiero citar mal al filósofo que lo dijo, seguramente mucha gente que nos está escuchando lo sabe, pero decía que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, ¿no? Porque el río es un constante cambio, ¿no? El agua, lo que arrastra el río, nunca es el mismo río. Exacto. Nosotros nunca somos lo mismo, ¿no? Eh, desde que somos concebidos estamos creciendo. E inclusive el primer, la primera parte de nuestra vida fuerte, perdón, es que no apagué No te preocupes. eh, fuerte, la primera parte de nuestra vida eh, es un cambio terrible y es salir del vientre de nuestra madre. Imagínate cómo empieza el asunto. El asunto, nuestra vida, empieza de estar en el lugar más cómodo que Ujú. hemos estado jamás, calientitos, cerca de la protección. eh, ¿Qué más quieres? ¿No? A de pronto salir a este mundo, al frío, hasta encuerados, ¿no? A respirar diferente, a comer diferente, a, o sea, desde ahí. Y si nos ponemos a pensar, pues todo es un constante cambio, crecimiento, la adolescencia, son cambios constantes, terribles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué cambiar? Porque no te queda de otra, porque no nos queda de otra, porque el cambio es una constante. Entonces, más bien tendríamos que estar acostumbrados al cambio, a provocar el cambio, eh, o a saber aceptar el cambio. Desde la adolescencia, se llama así porque tiene que ver con el dolor, porque te duele dejar la niñez, Ujú. o desde la crisis típica de los 40, es darte cuenta pues que se acabó ya eh, la curva de crecimiento como ser humano y que quizás llegaste a la punta y que empiezas a ir hacia abajo, ¿no? Y es el dolor a perder todo eso, este, es saber trabajar con todo ese dolor y con toda esa, verlo más como posibilidades, etcétera, etcétera. Oye, Entonces, Pepe, pero ¿qué pasa? Este tipo de cambios a los que tú te refieres son cambios tal vez hasta un poquito inconscientes, mm, porque los vamos viviendo ujú, conforme van avanzando los años. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que cambiar, que tenemos que buscar algún tipo de cambio en el ámbito que tú quieras, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, profesional o ujú. familiar, y que tienes necesariamente que hacer un cambio y no puedes o no quieres? ¿Qué podemos hacer ahí o qué pasa, ¿no? Con esa resistencia al cambio? En principio hay que reconocer qué es lo que sucede. Yo creo que todo empieza por la creación de paradigmas. El paradigma es una palabra que desde mi punto de vista muchas veces se malentiende como algo negativo y no lo es. Eh, un paradigma es una creencia, un mapa mental, creencia entiéndase como
no una creencia religiosa, sino como algo que creo que siempre sucede, como tener una fórmula, ¿no? Ajá. En la mente. Entonces, estos paradigmas nos ayudan a sobrevivir, este, y cuando necesito cambiar ese paradigma, es cuando viene el problema, porque es algo que me ha ayudado y que me ha garantizado, me mantiene en la zona de confort. Eh, Me mantiene en la zona de confort porque así aprendí a vivir, sea como sea. De manera que cuando tengo que hacer el cambio en el chip, pues no, no quiero, me resisto, porque mi paradigma, mi creencia me dice que esa es la fórmula. Y lo que tengo que hacer es cambiar la fórmula. Me tengo que soltar de lo que me ha garantizado esto por algo desconocido. Lo curioso es que cuando lo haces, ¿qué crees que sucede? Se crea otro paradigma. O Ujú. sea, cambiamos un paradigma por el otro. Por eso no lo veo la palabra como negativa, ¿no? Ajá. La gente dice, eso es un paradigma. Bueno, puede serlo o no, depende de cada quien, pero no necesariamente es malo. Cambiamos un paradigma para adquirir otro nuevo. Pero el asunto es saber estar cambiando de estos paradigmas constantemente. No sé si alguna vez has escuchado el cuento de la vaca de los paradigmas. No. No, no, nunca, es muy bueno el cuento de la vaca. A ver, arráncate, Fíjate, échatelo. lo voy a echar rápido porque si no, te digo que Tú dale. era un par de estos monjes eh, tibetanos, que el maestro y su discípulo. Y entonces el maestro le dice al discípulo que van a salir a hacer una caminata de meditación durante muchos días en el bosque. Así que, pues, que van a agarrar camino. Salen del convento y toman camino. Después de mucho tiempo de estar caminando, de estar meditando, a lo lejos ven pues como una fogatita, se acercan, empieza a caer la noche y el maestro le dice al discípulo, pues vamos ahí a ver si nos dan techito ahí para pasar la noche. ¿Ok? Se van acercando, se dan cuenta que es una casa muy, muy, muy modesta, muy sencilla. Salen unos niños, pues ya sabes, todos mocositos, mal vestidos, sin zapatos. Sale un señor por ahí y entonces le dicen, oiga, mire, somos unos monjes, estamos aquí dando el rol para meditar, ¿no? Queremos pasar la noche, queremos saber si nos da chance ahí, tendrán un techito. Sí, cómo no. Entonces los lleva a un lugarcito, y dice, pues es lo que hay, piso, ¿no? Apenas lámina, muy, muy mal, entraba el aire por todos lados. Ellos lo agradecen, se acomodan, toca la puerta el señor, los llama y los invita a cenar. Pues ellos aceptan y mientras están cenando, pues ya sabes, arroz, párala de contar, ¿no? Con los otros 4 o 5 niños, le preguntan al señor a qué se dedica y el señor les dice que, pues, a intercambiar y a vender la leche de una vaca que tiene, que es una vaca preciosa y que cuidan muchísimo porque, pues, gracias a la vaca comen. Entonces, hasta les presume tanto la vaca que hasta los invita a ver la vaca cuando acaban de cenar. Y sí, una vaca preciosa, robusta, la cuidaban muchísimo. Con la leche de la vaca, pues ellos tomaban, ellos hacían productos lácteos, intercambiaban algunas cosas. Y así vivían, gracias a una vaca. La cuidaban muchísimo. Se fueron a dormir, le dijeron al señor que iban a salir demasiado temprano para la meditación, le agradecieron todo y se fueron a dormir. 4 de la mañana se levanta el maestro, levanta al discípulo, vámonos, vámonos, agarran sus chunches y se van. Como habían quedado, pues ya sin despedirse, y afuera le dice el maestro al discípulo, antes de irnos tenemos que hacer algo, y tú vas a tener que cumplir con tus votos de obediencia. Sí, maestro, pues faltaba más, ¿no? Trae a la vaca. ¿A cuál vaca? Pues a la vaca que nos enseñaron anoche. Pues ok. Va hasta el establo, va por la vaca, la jala y la lleva con el maestro el maestro estaba así, meditando, viendo hacia un precipicio.
Y cuando llega y le dice, maestro, aquí está la vaca, el maestro le dice, tira la vaca. ¿Qué? Que tires a la vaca. El discípulo sí se niega, traga saliva y dice, ¿cuál voto de obediencia, compadre? El maestro le dice, hay que cumplir, tira a la vaca. Al discípulo no le queda de otra y lo que hace es pensar, este me está choreando, voy a acercar la vaca al precipicio y ya que estén así, me va a decir que siempre no, me va a dar una de sus lecciones, Ujú. esas de maestros que da, ¿no? La lleva hasta el borde y se queda parado, ¿no? Y se le queda viendo al maestro. El maestro le dice, va para abajo, tírala. Maestro, tírala. Y tira la vaca. Y mata a la vaca. Siguen su caminata. El discípulo no le vuelve a hablar al maestro en toda la caminata. 4 o 5 días de meditación. Y al regresar antes de entrar al convento, el maestro lo único que le dice es que quizás algún día entienda y haya aprendido de lo que hizo ese día. Pasan los años, muchos años, muere el maestro, el discípulo se convierte en maestro y en una de esas va a hacer una caminata solo de meditación, está caminando por el bosque, empieza a reconocer por dónde andaba, cree que es ese lugar, pero empieza a dudarlo porque ya no es una choza, es una casita bastante bien puesta, ve salir a muchachos bien vestidos, se acerca, no aguanta la curiosidad, sale ese mismo señor ya grande, canoso, le pide morada para pasar esa noche, el señor le dice que claro que sí, le ofrece una habitación con cama, baño, cobijas, todo bonito, todo perfecto. El tipo no lo puede creer, tocan a la puerta, lo invitan a cenar y cena como rey, carnita, de todo, y empieza a platicar con el señor y finalmente le dice que cree que él estuvo ahí hace muchos años con su maestro. Y el señor le dice, sí, hace muchos años vinieron un par de monjes aquí también. Ah, pues yo era el discípulo. No me digas, y oiga, ¿y cómo está su maestro? No, pues que falleció. Oh, qué pena, pues sí, etcétera, etcétera. Y el tipo empieza como que con, con la duda, ¿no? De la vaca, man. Hasta que no se aguanta y le dice, oiga, ¿y, y la vaca? ¿No? Y Me lo entonces van a cobrar. el tipo voltea y le dice, ¿usted conoció a la vaca? Sí, claro. Usted nos enseñó esta vaca que era pues, de la que vivían y todo esto, y por eso pregunto qué pasó con la vaca. Entonces el señor le dice, fíjese que fue terrible. Se salió la vaca, yo creo que se resbaló y se mató en el precipicio que está aquí. ¿Cómo cree? Sí, fue terrible. Pasé unos meses de hambre, la pasé muy mal, me lo imagino. Le dijo, pero ¿sabe? Por algo se dan las cosas y por algo suceden las cosas. Si no es gracias a que se muere esa vaca, pues no me hubiera visto obligado a aprender a comerciar. Y por eso ahora tengo cerdos, gallinas, huevo, y empezamos a comerciar muchas cosas. Y nos empezó a ir muy bien, gracias a que se murió la vaca. Si no, ahí seguiríamos dependiendo de la vaca. De la vaca sagrada. Ya ve usted a mis hijos, ya nada más hay dos, los otros tres están estudiando en la ciudad, en la universidad, y ta, 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 ta. El monje no dijo nada, y dice la leyenda que cuando salió de la casa a seguir haciendo su meditación, alzó la mirada al cielo, entendió al maestro, le dio las gracias y siguió caminando y meditando. Y te platico este cuento que a mí me gusta mucho porque eh, esta vaca, pues por supuesto que la comparo con los paradigmas. Claro. ¿Cuántas vacas, les digo a mis alumnos, no tenemos en nuestra vida? Que nos están, insisto que me estoy hablando a mí,
¿Cuántas vacas no tiene Pepe en su vida en este momento de las que está agarrado, ¿no? Ujú. Y a lo mejor la vaca ya ni está. Eh, ¿Cuántos hemos perdido trabajos, oportunidades con esta pandemia y seguimos esperando a que llegue ese mismo trabajo que ya no va a llegar? Eh, entonces, ese es un paradigma y ese es lo que tenemos que estar cambiando como personas constantemente, como personas y como organizaciones, Mario, porque en las organizaciones sucede mucho Sí, también. claro. Ahorita con este cuento que nos platicaste, me quedé reflexionando mucho porque en mi negocio, hace muchos años, cuando de recién que lo abrimos, se acercó a trabajar con nosotros una muchachita muy joven en aquel entonces, muy buena para trabajar, sumamente responsable y con una capacidad inmensa. Nos ayudaba muchísimo a hacer muchas cosas. Y, y de verdad me vino como anillo al dedo esta anécdota porque yo estaba tan contento de que ella se encargara de casi todo lo que hacíamos en el negocio, que me permitía a mí el salirme, el dejar de ir, el dedicarme a hacer otras cosas, inclusive pues ya hasta como de cosas de ocio, ¿no? Uh Ya me empezaba a buscar algún hobby por ahí o algo porque tenía tiempo libre. -huh. Pero mi negocio llegó un momento que estaba estancado, pero yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta porque todo marchaba bien, Claro. todo estaba bien. Sin embargo, en el momento que esta muchachita, pues ya después de trabajó con nosotros cerca de 7 años, más o menos, creo, 7, 8 años, y cuando se acercó con nosotros a decirnos que ya se iba a ir porque tenía otros proyectos, otros planes, Uh -huh. a mí se me vino el mundo encima, ¿eh? Claro. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a encontrar a otra persona igual, tan honesta, tan trabajadora? Y de verdad me preocupé muchísimo. Claro. Y fue mi primer gran lección porque en el momento que se fue, pues mi negocio empezó a crecer muchísimo más de lo que yo me pude haber imaginado, porque obviamente empecé a ver oportunidades que yo ya había dejado de ver. O sea, vino un cambio, ¿no? Claro. Vino un cambio para bien. Me sacaron de mi zona de confort y me ayudó muchísimo. Ahorita, tú lo acabas de decir, con esta pandemia, yo creo que si no a todos, a la gran mayoría, este año nos puso una pinche sacudida brutal, ¿no? Entonces estamos descubriendo y descubriéndonos en muchas cosas que no sabíamos. Pero, aquí viene un pero, ¿no? Y también esto es lo que yo quisiera preguntarte. Nos están sacudiendo, nos tenemos que mover, tenemos que buscar el cambio, pero también qué pasa cuando ya sabes todo esto que acabamos de decir, tú ya sabes que tienes que accionar, tienes que buscar ese cambio, y cuando no puedes adaptarte al nuevo cambio o a lo que tienes que hacer, te cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, me gustaría que lo tocáramos un poquito en el ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos Uh poner -huh. como ejemplo Construrama Lindavista, Uh ¿no? -huh. Uh -huh. Hay cambios inevitables porque no nada más son cambios laborales. Cada uno individualmente de los que trabajamos ahí, tenemos cambios en nuestra familia. Estamos viviendo cosas muy, muy diferentes todos. Entonces todos llegamos con un estado de ánimo diferente, con problemas individuales cada quien, y los sumamos, los conjuntamos y estamos viviendo un cambio fuerte todos en nuestro ámbito laboral. ¿Qué tenemos que hacer para no chocar? ¿Se tiene que ir quien se tenga que ir? ¿Se va a quedar el que aguante? ¿O qué va a pasar? Cualquier cambio, o casi cualquier cambio, provoca este sentido de que estás dejando algo que es tu zona de confort, ese paradigma, esa creencia. Provoca entonces resistencia al cambio. Es absolutamente humano. Inclusive es necesaria la resistencia. Imagínate si no tuviéramos resistencia al cambio. Cambiaríamos por lo que sea. Te dijeron, Ujú. oye Mario, a la derecha. Ah, sí, a la derecha. ¿No? Ahora derecho. Ah, sí, ahora derecho. O sea, ni siquiera lo pensaríamos. La resistencia es importante porque la resistencia nos hace pensar, eh, incluso repensar si el cambio vale la pena, si es necesario, el riesgo en el cambio, ¿no? Entonces la resistencia eh, eh, es siempre bienvenida.
El problema es cuando es excesiva o no escuchar la resistencia, ese también sería otro problema. Podría ser que a lo mejor ya cuando es muy frecuente o recurrente, pues a lo mejor ya no es cambio, es inestabilidad, ¿no? Exactamente, Ya puede ser una persona inestable que estaba buscando salirse de cualquier lado, ¿no? exactamente. Entonces sería una inestabilidad brutal que no tendría sentido. Pero la resistencia se escucha o la debes escuchar. Ujú, No le tienes que hacer forzosamente caso a todo, pero quizás a algo sí y a algo no. Fíjate que, por ejemplo, cuando le enseñamos a los ejecutivos de las empresas a hacer la gestión del cambio, les ujú. enseñamos que a los líderes que escuchen a los resistentes, porque les van a dar claves importantes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era colaborador de una empresa, me tocó se llamaba Key User, es como el encargado de un cambio en el sistema de la parte Ujú. comercial de la empresa. Y a mí me tocó como gestionar, administrar ese cambio de sistema. Y fue muy doloroso, fue una experiencia. Si yo hubiera sabido en ese entonces lo que sé de la gestión del cambio, hubiera sido muy diferente. Por eso qué bueno que lo estamos platicando para que la gente lo sepa, ¿no? Eh, la gente, cuando le planteamos que íbamos a quitar un sistema con el que tenían trabajando 20 años, pero fíjate lo que significa. Si tú has trabajado 20 años con el mismo sistema, tú eras facturista. Ajá. Y como facturista, tienes 20 años facturando con el mismo sistema. Eres un experto en facturación. O sea, poca gente puede haber mejor que tú. Ujú. Con los ojos cerrados hacían las cosas. Lo hacían de una manera maravillosa. Y de un día para otro te digo, hey, ¿qué crees? Te voy a quitar tu juguetito. Ese que te hace experto único e increíble, maravilloso, te lo voy a quitar. Te voy a dar uno nuevo. Y te empiezo a chorear que va a estar mejor, va a ser más rápido y lo que tú quieras. Espérame tantito. Yo vivo. Mi quincena está garantizada gracias a que soy un experto en esto. Y lo que tú me estás proponiendo es empezar a ser un novato cualquiera, al parejo de todos los demás. Sí, va a empezar de ceros nuevamente. Al parejo de todos los demás. Y además, con jovencitos que sé y que me da un pavor que me vayan a dar vuelta. Entonces me resisto al cambio. ¿Y cómo me resisto? Bueno, ese es otro asunto muy interesante porque la gente se resiste emocionalmente, no somos inteligentes o no nos enseñaron inteligencia emocional, manejar nuestras emociones, entonces el miedo y esa resistencia lo expresamos de muchas formas. Y una de ellas es muchas veces con enojo. Imagínate en una empresa. Sí, claro. O sea, mentadas de madre, de todo. Con razón. Estás poniendo en juego el sueldo de la gente. O sea, estás poniendo en juego la colegiatura, estás poniendo en juego la comida, estás poniendo en juego, porque además tienen razón y hay que decírselo a las organizaciones, a la gente, y lo tenemos que saber en nuestro mundo. El que se resiste al cambio se va o se acaba. Ujú. Porque si esta gente no logra aprender ese nuevo sistema, ¿sabes qué va a pasar? La van a correr. Sí, es cierto. Tienen razón de tener miedo. Tenemos razón muchas veces de ser resistentes. Ahora, en esa resistencia, muchas veces también cuando le estábamos, por ejemplo, enseñando el nuevo sistema, en esa resistencia de a mí no me vas a venir con tus chingaderas, ajá, Ujú. eh, estaban buscando qué de mal traía este nuevo sistema, qué le encontraban mal al nuevo sistema. ¿Y qué crees? Encontraron cosas muy importantes. La resistencia de ellos nos ayudó
a encontrar huecos que traía el nuevo sistema. Corregibles totalmente. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, eran españoles, una empresa española, entonces trajeron a consultores españoles a establecer, a implementar el sistema, se llamaba SAP, todo un Ajá, rollo, muy bueno. y es muy, muy bueno. Y fíjate, ellos llegaron con el software hecho y con todo programado para facturar como se factura en España, Ujú. porque pues, se factura. Y resulta que en España primero se manda la mercancía con una nota de mostrador, prácticamente. Ujú. Así viaja la mercancía. Cuando llega el cliente se asegura que lo que dice la nota es lo que recibió, y si no, simplemente lo tacha o en la nota, y le manda un archivo al proveedor diciéndole de los 10 que me mandaste, nomás recibí 8. Y entonces se factura. En México no es así. En México desde el principio facturas y así van a soltar. Tienes tu Cuando se pago por dieron cuenta los adelantado. muchachos en su capacitación, dijeron, a ver, ¿qué? Y enojados. Así no se hace en México, fíjate, enojados, ¿no? Pero se dieron cuenta de inmediato y se dieron cuenta de muchas cosas así Ujú. que nos sirvieron, ¿no? Porque los consultores de inmediato también se dieron cuenta y empezaron a hacer todos los cambios que requería el programa. Fíjate lo importante que es escuchar a estas personas, ¿no? Las que se resisten Claro. al cambio, porque sí, fíjate que yo francamente no lo veía así, ¿eh? Se me hacían siempre como personas negativas, ¿no? Pero tienes toda la razón del mundo. Además que como bien lo acabas de decir, pues la resistencia al cambio de manera natural, y también pues te ayudan a ver todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque además pues también es complicado en una organización, en una empresa, cuando vas a hacer cambios fuertes, el que todos lo entiendan, ¿no? A lo mejor habrá quienes lo den por hecho y digan, bueno, pues hay que cambiarlo y se adaptan y punto. Pero a lo mejor hay quienes no entienden por qué el cambio y se resisten a ese cambio, ¿no? Igual nos sucedió también con la certificación que hicimos por primera vez en la empresa, pues fue un rollo, ¿no? Porque imagínate la Claro. cantidad de cambios que tuvimos, ¿no? Entonces, empezando por mí, ¿no? Yo fui el primero que acepté en hacer la certificación, porque bueno, pues Cemex me lo estaba pidiendo y tenía que hacerlo porque Cemex decía, y cuando te empiezas a dar cuenta de los beneficios que tienes con todos estos cambios, dices, puta, ¿por qué no lo hice hace 10 años, no? Entonces, yo creo que de esta manera va pasando todo de ámbito personal, laboral, y vas viviendo estos cambios y sobre todo los vas disfrutando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tomas la decisión, estás convencido que tienes que hacer un cambio, das el paso y el cambio al lugar donde llegaste, pues resulta que no fue una buena decisión. Dijiste, puta, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué Es, hago? ¿Me regreso? ¿O busco el mejorarlo? es ¿O qué una pasa ahí? excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque además, desde mi punto de vista, es la parte más importante que a mí me parece que le debo dejar, por ejemplo, a mis alumnos cuando me toca dar este tema a la gente. El proceso del cambio Ajá. está demostrado que en el proceso del cambio tú estás en un nivel de eficiencia X y quieres cambiar porque quieres estar en un nivel de eficiencia mucho mayor, por lo Ajá. menos mayor, ¿no? Sí. Entonces, por eso aceptas finalmente cambiar. Por eso en la empresa en la que trabajé aceptamos el cambio del sistema. Porque te imaginarás que en el sistema antiguo nos aventábamos 4 o 5 días haciendo un cierre de mes, Ajá. con todo y sus noches. Sí, claro. Y en SAP, el No, pues 30 rapidísimo. del día, 11:59 de la noche, cierre de mes, compadre, se acabó. Entonces, pues estábamos buscando una mejora en muchísimas cosas, no solo en eso, yo lo hablo desde la parte comercial, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué sucede entonces cuando aprendes o empiezas a implementar el cambio? Resulta que definitivamente eres un novato o una novata en lo que estás haciendo.
¿Y qué sucede cuando eres novato o novata? Pues la riegas. Es como cuando quieres aprender a andar en bicicleta. ¿Qué sucede Sí. cuando te subes a la bicicleta y le quitan las rueditas? No, pues te rompes el hocico. Te rompes el hocico, ¿no? Esto es, si yo estaba muy bien caminando, ¿para qué me quieren trepar a la bicicleta? Si además, mírame las rodillas, Ujú. el chichón que traigo aquí, si esto era para estar mejor, y ahora que ya estamos implementando el cambio y estamos facturando, nos está saliendo peor. Esto es parte del proceso que al principio estés peor que en el nivel de eficiencia que tenías antes. Es normal, es parte del proceso y de aprendizaje del cambio. Si no tenemos esto claro, Mario, Ajá. ¿sabes qué va a suceder? ¿Te lo puedes imaginar? Me regreso a donde estaba. Ujú. Porque yo estoy haciendo esto para tener un mejor nivel de eficiencia, para que me vaya mejor y resulta que estoy peor. Y si estoy peor, no, pues me regreso a donde estaba. Y resulta que es parte del proceso de aprendizaje y parte del proceso del cambio. O sea, definitivamente, si damos ese paso hacia el cambio y nos damos cuenta, a lo mejor de manera inmediata, no estás cómodo, estás dando malos resultados, tendríamos que darle continuidad hasta salir no sé, se me figura como cuando entras, vas en el avión, entras a una turbulencia y tienes que salir de ahí para ver con claridad Claro. y poder ver las bondades de ese cambio. Paciencia. Sí hay cambio. Tienes que tener paciencia. Si tu mente te pidió cambiar por algo, es por algo. Si es por algo. Y si te decidiste hacia algo, primero te va a ir mal, es normal. Bueno, no, tampoco tiene que ser una ley, ¿no? Ajá. Puede ser que todo salga bonito, ojalá, y se los Ojalá, deseo a sí. todos. Pero lo que les quiero decir es que si al principio te está yendo peor, no claudiques. Paciencia, es normal, es parte del cambio. Porque te tienes que caer para que finalmente ya puedas andar en la bici. Claro. Y puedes preguntar, pero ¿qué necesidad tenía yo de ponerme estos madrazos? O sea, ¿qué necesidad tenía yo de, bueno, ¿quieres andar en la bici? ¿Era necesario esto? Entonces, esa me parece como la pregunta mágica del proceso del cambio. Ok. Tienes que tener claro que primero te va a ir peor. Imagínate en una organización o en una familia al Ajá. que está dirigiendo el cambio. Es vapuleado en ese momento. Ah, Te bueno, sí. dije te dije que esto no iba a funcionar. Te dije que no íbamos a estar bien. Te dije, y todo mundo contra ti. Por eso es Es- tan peligroso, porque en ese momento incluso te pueden convencer y te puedes convencer y decir, tienes razón, nos regresamos a donde estábamos. Sí, definitivamente tienes toda la razón. Y es muy duro, es un peso muy fuerte, ¿no? Claro. Es como cuando vas en caravana en varios carros y te van siguiéndote. A mí me choca que me sigan, porque si me pierdo, todos te van a pendejear. Pero si llegas bien y rápido, nadie te felicita, ¿no? Por eso te seguimos, cabrón. Entonces es algo bien similar y además es muy fuerte, es totalmente cierto, es mucha responsabilidad y también creo que no todos tenemos la capacidad de soportar ese peso, ¿no? De decir, pues síganme los buenos y si sale bien, pues padre, y si no, pues lo intentamos, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Definitivamente, Pepe, yo creo que el cambio es importante, por eso este tema se me hizo sumamente interesante, muy, muy interesante, porque yo te voy a hablar de manera muy personal y yo soy de muchos cambios. Normalmente estoy cambiando y cambio una cosa, cambio otra. Yo no sé por qué, no entiendo, dice
mi hermana la numeróloga, que es parte de mi numerología, pero estoy viviendo siempre cambios. Es muy constante que esté viviendo cambios. Ahorita, a nivel laboral, estamos viviendo un cambio muy fuerte porque pues abrimos una bodega que no está ya tan cerquita de las sucursales y tenemos que estar trasladando el material y es todo un rollo porque estamos apenas en ese proceso. Entonces, está la mitad de la gente acá, la mitad del material acá, o sea, estamos como que con un pie arriba y el otro abajo de la banqueta y de repente, pues, hoy fue un día así, ¿no? Que me sentí que estaba, o sea, llegué a pensar esto, estoy tomando una buena decisión, Claro. no la habré regado, pero es un cambio, ¿no? Es un cambio que yo busqué y además que era muy necesario. Entonces, pues tenemos que soportar esta turbulencia y no aflojar, ¿no? Y seguir Y estas preguntas que te haces, Mario, son parte de la resistencia ok, y hay que escucharlas. Porque hay veces que sí te están diciendo aguas, ajá, cuida esto. O hay que escuchar a la gente. La vez pasada creo que platicábamos cuando hablábamos del liderazgo, que el líder tiene que escuchar. Pues es esto, escucha. sí, claro, Escucha lo que te están diciendo los colaboradores. Eso es en la parte de la resistencia al cambio, por supuesto. Tienes que escucharlos. ¿Qué te están por supuesto. diciendo? Y saber, sobre todo cuando eres quien dirige el cambio, el que Ajá, provoca el cambio, tienes que saber que las emociones que está provocando el cambio se deben a la resistencia. La resistencia prácticamente se llama miedo ajá, y que su enojo, sus mentadas de madre, su tristeza, sus ausencias, sus rechazos, todo eso es, lo estoy expresando así, pero me estoy haciendo pipí en los pantalones de miedo. Eso lo tienes que tener en la cabeza, ajá. porque si no, por ejemplo, en una organización, te acabas deshaciendo de alguien que puede ser muy bueno. Sí, claro. También esa es otra cuestión, ¿no? Y su resistencia es tan fuerte, o la manera de expresar su resistencia es tan fuerte, que pues acaba en una bronca y a mí me pasó, ¿eh? Ajá, Yo no se lamenté a mi jefe, pero sí le dije una cosa bastante desagradable en una bronca por el cambio. ok, Y me enteré que éramos muy amigos, ¿eh? ajá, Me enteré que fue a pedir mi cabeza. Mis amigos key users que estaban a su nivel, que también eran directores, lo calmaron. ajá. Pero nosotros no sabíamos esto, Mario. Si nosotros hubiéramos sabido todo esto, hubiera sido diferente. Yo ahora lo recuerdo todo eso y digo, pues sí me pasó esto y me pasó lo otro. Claro, parte del chiste para cambiar es conocer este proceso. Conocer, saber que te va a dar miedo también a ti, que le tienes que dar seguridad a la gente, que lo van a expresar de una manera pues, terrible. Ajá, Quizás habrá que aguantarlo, dependiendo de la gente, etcétera, etcétera. Pero eh, eh, es un proceso fuerte, es un movimiento fuerte. Y de manera personal, cuando haces un cambio también de una manera personal, pues también tienes que estarlo reconociendo. ¿Cuál es tu resistencia? Tu resistencia normalmente cuando es de manera personal se expresa en justificaciones, en pretextos, ese tipo de cosas que procrastinar cosas, eh, ok. cómo te vas lavando el coco para autosabotearte Sí, claro. Eso en también es el muy cambio, común. ¿no? Muy Eh, bien, mi querido Pepe. Oye, Pepe, ya para ir terminando este podcast, ¿nos puedes dar alguna recomendación ahorita nuevamente? Y vuelvo a lo mismo, tal vez soy muy repetitivo con esto, pero estamos definitivamente viviendo un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, hay gente que a pesar de los 6 meses que llevamos ya con este confinamiento y con todos estos cambios de locura, pues hay gente que nos sigue costando trabajo, algunos cambios, algunos otros ya los aceptamos, otros no, y otros ni siquiera los hemos querido ver. ¿Qué nos puedes dejar como recomendación? ¿Qué tip nos puedes dar tú como experto en este tema para, para ver las cosas como con mayor claridad, al menos sentirnos más tranquilo? Dinos algo
que nos haga sentir tranquilos, que el día de hoy, después de escuchar este podcast, podamos dormir tranquilos y decir, ok, no estoy tan mal, o sí estoy mal, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, Pepe? Bueno, primero te comparto una frase del famoso filósofo mexicano Pepéstocles. Sí, es famoso. Ya se hizo muy viral ese filósofo, ¿eh? Pepéstocles, salud por Pepéstocles. Saludos. Ay, mi taza, hombre, no me traje mi taza. No trajiste la taza del podcast. Híjole. Como estás tomando tequila, pero no importa. El que se resiste al cambio perece. Ok. El que asume el cambio permanece. El que provoca el cambio crece. Muy Eso buena. lo tenemos que tener muy, muy claro. Y la otra cosa que me parece muy importante, no me considero nadie para dar consejos, pero si alguien me pidiera un consejo para todo esto, sería uno, siempre recuerda todas las veces que has cambiado, te ha costado trabajo y has logrado cosas positivas. O sea, recuerda las vacas que has tirado por tu decisión propia, las vacas que has tirado al precipicio y que esto te trajo beneficios importantes. Todos hemos logrado cosas importantes, Mario. Todos. Si le buscamos, seguramente todos. Entonces, hay que recordar esos momentos, que lo hemos logrado en otras ocasiones y hay que hacerlo, hay que echarlo para adelante, ¿no? Y prácticamente yo le diría a Pepe hoy, ¿no? Después de esta plática, que deje de resistirse, que se escuche y que confíe en sí mismo. Creo que a mí me ha faltado, por ejemplo, en esta época, confianza en mí y me ha mantenido como oculto en mí, justificándome y así, echando pretextos para lograr lo que tengo que lograr, que además hoy en día para mí ya es urgente. Entonces, por eso me removió tanto también el tema. Por algo suceden las cosas y por algo me hiciste hablar de esto hoy. Ajá. Además, coincidentemente, mañana también doy una plática del mismo tema. Ah, ok. A ver si repitiéndolo me lo aprendo, Mario. Ya te lo grabas. Me pongo Seguramente a sí. hacerlo. Pero Estoy sí seguro creo que sí. sí es algo que hoy me está moviendo mucho y que creo que reconozco que tengo que echar a andar. Y bueno, pues agradecerte, desearles a todos los que nos están escuchando, viendo, mucha suerte en su cambio. Piensen qué vacas tienen que tirar en su vida, qué cosas te estorban en este momento ya de tu vida para obtener otras cosas mejores, cambiar de paradigmas Buenísimo. y echar para Muy, adelante. muy bien, Pepe. Yo creo que nos ayudas una barbaridad porque es importantísimo escucharlo y además nos regalas mucho confort, ¿no? O sea, nos hace sentir bien, no estoy tan mal, ¿no? O sea, el de repente sentir si voy bien o voy mal, la estoy regando, ¿no? Pues creo que es muy buen momento para reflexionar y todo lo que nos platicaste el día de hoy y esta historia de la vaca nos va a hacer pensar en muchas cosas que ya hicimos y como bien lo acabas de decir, bueno, pues hay que pensar en lo que pasó y estar pensando y viendo lo que estamos haciendo en este momento y saber si estamos tomando la mejor decisión. Y si no, pues también es momento de reflexionar en eso, ¿no? Y tomar la decisión correcta. Y pues bueno, mi querido Pepe, muchas gracias por esta segunda entrevista que nos diste. Vamos a dejar aquí mismo en este video tus redes sociales, tu página, que está muy buena también por ahí, ya estuvimos viéndola, ya tenemos por ahí tus datos y los vamos a dejar aquí para que la gente te busque, te escriba y si algo de todo lo que nos dijiste no les quedó claro, bueno, pues a bombardear al buen Pepe Fernández, Con mucho mándele gusto. correos y mi querido Pepe nos va a seguir ilustrando con su amplia sabiduría. Muchas gracias, Pepe, por este programa, este podcast para gente normal. Es el capítulo número 22. Y bueno, todas las personas que nos escuchan, también ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @podcast para gente normal. Y también nuestro queridísimo patrocinador que es Construrama Linda Vista,
que ya tiene su canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, es totalmente gratis, @Construrama Lindavista, y en YouTube lo encuentran como Construrama Lindavista, en nuestro canal de TikTok también como Construrama Lindavista. Sí. Todos son gratis, amigos, todos. Suscríbanse y denle like. En Apple Podcast es importantísimo, por favor, que nos regalen sus 5 estrellas y que nos dejen una reseña por ahí si les gustó este programa. Si no les gustó, déjenle una grosería a Pepe y el podcast felicítenlo. Si es una Muchas nueva, me gracias. encantaría aprenderla. Compartan este podcast, por favor, si les gustó. Y si no les gustó, compártanselo a los que les caen gordos para que se desquiten. Para y que bueno, cambien. nuevamente, Pepe, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por este segundo episodio contigo. Espero que te sigamos teniendo por acá. Ya te vamos a adoptar como el coach, mentor del podcast para gente normal. Muchas Será un gracias, placer, Pepe. será un placer. Me encanta platicar contigo, me encanta compartirlo. Un abrazo y muchas gracias a toda la gente que nos escucha y pues que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches según sea su momento. Gracias, Mario, por invitarme, un placer. Muchas gracias a ti, Pepe. Muchas gracias a todos. Nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo. Por favor, no dejen de darle like y de suscribirse a nuestros canales. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Buenas tardes.